Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de lecciones estamos estudiando el libro de Éxodo y esta es lección número 29, donde veremos el capítulo 19, versos 9 al 25. Y como pueden ver, el título de esta lección es Dios desciende al monte Sinaí. Vamos a ver cuando Dios viene a su pueblo descendiendo sobre el monte Sinaí y pues ahí comenzar a hablar con Moisés y con su pueblo, ¿no? Vamos a ver eso en esta lección. Así que vamos a leer el texto como siempre hacemos, comenzando aquí primeramente en los primeros versos 9 al 15. La palabra de Dios dice de esta manera, verso 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asieteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Bueno, vamos a detenernos aquí en estos primeros versos. Vemos las instrucciones de Dios a Moisés para preparar al pueblo para encontrarse con Dios, ¿no? Esta oportunidad que tiene el pueblo es muy diferente a lo que ha conocido antes, ¿verdad? Porque aquí Dios va a hablar con Moisés, pero por extensión está hablando con su pueblo. Antes Dios ha estado guiando su pueblo, su presencia ha estado en una columna de fuego y de nube. Y aquí es diferente la forma que Dios toma, va a descender sobre el monte en una nube, ¿verdad? Y va a hablar. No es tanto guiarlos por el desierto, como ahora es hablar y en especial darles su palabra y su ley. Y por eso el pueblo debe prepararse, ¿no? Así que vamos a ver algunos de estos puntos más específicamente, como siempre hacemos. Vemos que Dios comienza hablando con Moisés y le dice, yo vengo a ti. En otras palabras, Dios va a hablar con Moisés en una nube espesa. Es decir, voy a presentarme ante ti en esta forma. Y el pueblo va a oír nuestra conversación, lo que yo te digo a ti, lo que tú me dices a mí. Y el propósito de esto es dos razones, ¿no? Número uno, para que ellos oigan mi voz. El pueblo de Dios necesita escuchar la voz de Dios. Y número dos, para que te crean a ti para siempre. En otras palabras, para que ellos tengan confianza en ti, Moisés, ¿verdad? Para que crean que yo hablo contigo, ¿verdad? Y luego el resto de este verso dice que Moisés les contó todo esto al pueblo, ¿verdad? Y luego a Dios también, lo que el pueblo había dicho. Luego vemos las instrucciones más específicas de Dios y esta parte es muy importante porque
señala la importancia de la santificación del pueblo. Aquí está la palabra. Cuando Dios dice santifícalos hoy y mañana, y ya luego el tercer día es donde nos vamos a enfrentar, vamos a estar juntos, ¿no? Prepáralos para el día tercero. Entonces Moisés tiene 2 días para consagrar y santificar al pueblo. Dice hoy y mañana, ¿verdad? Aquí en el verso 10. Y vemos también que deben lavar sus vestidos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Las instrucciones de Dios son estas. Si mi pueblo se va a presentar ante mí, en mi presencia, necesitan prepararse. Encontrarse con Dios es una cosa muy seria, es algo muy importante. No sucede siempre y por eso uno debe prepararse. Y vemos que esta preparación tiene 2 partes. La preparación externamente hablando, ¿verdad? Como aquí dice, deben lavar sus ropas. Y hasta el mero final, vamos a mencionar esto más adelante, de no tocar mujer. Esto es decir, que el pueblo de Dios no debe tener relaciones sexuales antes de este día tan importante. Entonces, una preparación externa. Una preparación donde el pueblo debe enfocarse en sus cuerpos, hasta su ropa debe ser considerada antes de presentarse ante Dios. Y también vemos una preparación interna, ¿verdad? Esta es la segunda preparación que deben hacer y por eso Dios dice que deben ser santificados, ¿no? Y aquí está la palabra clave de santificación. La idea es que para encontrarnos con Dios debemos preparar nuestros corazones, nuestros espíritus. Debemos prepararnos internamente, asegurando que estamos santificados, que estamos consagrándonos, ¿verdad? Preparando nuestras mentes, quitando cualquier otro pensamiento de nuestras mentes, ¿verdad? Y estar seguro que estamos en la condición más posible de ser santos ante Dios. Esto es la preparación que uno debe tomar antes de presentarse a Dios. Entonces, vamos a hablar de esto hoy en día, porque hoy en día es igual de importante. Cuando nosotros vamos a presentarnos ante Dios, cuando vamos a adorar a Dios, debemos poner atención a nuestros cuerpos, que estemos limpios, que estemos vestidos apropiadamente, ¿verdad? Aquí ellos tenían que hasta lavar sus ropas antes de el tercer día y esa preparación interna también. No es solo de llegar al culto de adoración diciendo, bueno, y vamos a hacer esto y después, ¿qué vamos a hacer? No, es un momento especial cuando el pueblo de Dios se presenta ante la presencia de Dios. Y eso es lo que está sucediendo cada vez que llegamos a un culto de adoración. Estamos presentándonos para adorar a Dios en presencia de Dios. Entonces eso se lleva preparación. Es importante. Es un evento solemne, un evento serio. Y por eso requiere de nosotros una preparación, ¿no? Y vemos eso aquí, qué interesante, ¿no? El principio que podemos ver desde el Antiguo Testamento de qué tan importante es nuestra preparación antes de venir a la presencia de Dios. Bueno, entonces como podemos ver, Dios le dice a Moisés, hay que santificarlos, deben lavar sus vestidos, deben prepararse externamente, ¿verdad? Internamente. El tercer día, dice el verso 11 aquí al final, al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte. Otra vez, Dios va a descender en una nube espesa, oscura, y el pueblo va a poder ver esa nube, ¿verdad? Lo que representa la presencia de Dios. Y
algo más. Dice Dios en el verso 12, deben poner un límite, un término en derredor de el monte, ¿no? Y dice Dios, no deben subir al monte durante este tiempo, no deben tocar sus límites, y cualquiera que tocare al monte va a morir, de seguro morirá. Y esto resalta otra idea, otro principio también que es importante reconocer. Esto quiere indicarnos que hay cierta distancia entre Dios y su pueblo. Es importante reconocer esto. Claro, nosotros somos seres humanos, creación de Dios, y Dios es Dios. Hay una gran diferencia, ¿no? Y cuando Dios dice no deben tocar el monte, no deben entrar a esta área, es porque Dios es santo. Dios es muy distinto al ser humano. Nosotros tenemos pecado, ¿no? No podemos entrar a la presencia de Dios así nomás, fácilmente, como si todo estuviera bien. Por lo menos aquí en este texto, ¿no? La separación entre Dios y el hombre es demarcada por el pecado que tiene el hombre. Y por eso vemos estos límites aquí que se presentan en el texto. Yo soy santo y ustedes no, así que tienen que respetar mi presencia y no venir directamente a donde yo estoy, porque ustedes pues no son igual a mí, ¿verdad? Siempre vemos esta distancia, aunque sí, somos el pueblo de Dios. Aquí Israel es el pueblo de Dios, pero también hay una diferencia. Y debemos recordar eso, ¿no? Dice, cualquiera que tocara el monte o pasara al monte va a ser o apedreado o asieteado. En otras palabras, le van a lanzar flechas, ¿verdad? No quieren hacer eso, no quieren morir, ya sea hombre, sea animal, no van a vivir si entran así descuidadamente a mi presencia, ¿no? Solo cuando suene largamente la bocina, dice, entonces está bien que pasen al monte, pero antes de eso, mientras yo esté presente, eso no se puede hacer. Bueno, el verso 14 dice que Moisés hizo como Dios le dijo, ¿no? Descendió Moisés al pueblo, verso 14, santificó al pueblo, lavaron sus vestidos y también les dijo, deben abstener de cualquier relación sexual, estamos preparándonos para encontrarnos con Dios. Así que estas son las instrucciones, ¿no? Y otra vez, hermanos, es importante reconocer la solemnidad de un momento cuando nos acercamos a Dios en su presencia, ¿verdad? Hay que prepararnos, hay que tener cuidado, hay que saber que estamos adorando a Dios, somos seres humanos, Él es el creador de todo el universo, ¿verdad? Hay una relación, sí, y hay una adoración, sí, pero también hay instrucciones que se deben guardar. Y pues, como digo, esto es importante reconocer. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, versos 16 al 19. Vamos a ver cómo todo esto acontece. Dice así el verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ok, muy bien, pues aquí hasta el verso 19. Vemos que llega el tercer día, ¿verdad? Y pues cuando vino la mañana, lo primero que encuentran los israelitas es algo que pueden escuchar, truenos, y algo que pueden ver, relámpagos, y ahí está la nube, una espesa nube que desciende sobre el monte, el sonido de la bocina muy fuerte, y dice, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Claro, otra vez, la presencia de Dios demanda respeto y reconocimiento, vamos diciendo, reconocimiento de su santidad. Entonces todo el pueblo se estaba estremeciendo, ¿verdad? La presencia de Dios es algo impactante. Truenos, relámpagos, la nube, la bocina tocando, ¿verdad? Y pues dice, Moisés sacó, verso 17, del campamento al pueblo para recibir a Dios. Qué interesante forma de decirlo, ¿no? Hay que salir para recibir a Dios. Dios ha venido a nosotros de una forma muy especial. Nosotros vamos a recibirle. Y ahí va el pueblo, ¿verdad? Para encontrarse con su Dios. Pero se detuvieron al pie del monte, así según las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Hasta aquí llegan y no se acerquen más. Dice que todo el monte de Sinaí humeaba, ¿verdad? Entonces mucho humo, porque Dios había descendido sobre el monte en fuego, ¿verdad? Entonces vamos a ver todos estos detalles, mucho fuego, una gran nube, mucho humo, ¿verdad? Truenos, relámpagos, pues es un evento que debe impresionar los cinco sentidos, ¿verdad? Del ser humano, es decir, ser impactado con la llegada de Dios, la presencia de Dios. Y bueno, dice que el pueblo una vez más y el monte mismo se estremecía en gran manera. Claro, el monte pues está recibiendo al Dios Todopoderoso, creador del universo ahí, pues, y claro que va a estremecerse el mismo monte. Y bueno, dice finalmente en esta sección, el verso 19, que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, ¿verdad? Entonces vemos el punto aquí. Llega Dios con todos estos, vamos diciendo, efectos impresionantes, humo y trueno y relámpago y fuego y nube, y el monte se estremece, el pueblo se estremece, y ahí Dios comienza a hablar con Moisés. Moisés habla con él, Dios responde, dice aquí al final del 19, con voz tronante. Dios habla en una voz de trueno, ¿verdad? Todo esto debe impactar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué encuentro tan fuerte!, ¿no? Aquí, para que el pueblo escuche la palabra de Dios. Todo esto Dios lo hace para preparar al pueblo para recibir su palabra. Qué importante es todo esto para decirnos que la palabra de Dios es algo que demanda nuestra atención en todo aspecto, ¿no? Bueno, los últimos versos en esta sección, versos 20 al 25, vamos a ver cómo termina todo esto. Dice el verso 20, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos.
También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bueno, en esta última sección se nos habla de una forma que, vamos diciendo, se repite lo que ya hemos visto en parte. Principalmente ya hemos visto cómo Jehová descendió sobre el monte de Sinaí, ¿verdad? Y también cómo han comenzado a hablar Moisés y Dios, y también la ordenanza al pueblo que no deben pasar el límite, ¿verdad? Hasta los sacerdotes aquí deben guardar su distancia en este momento para que no caigan muertos. El pueblo debe mantener esta distancia, ¿verdad? Y Moisés dice: sí, ya hemos puesto estos límites, el pueblo está santificado, ¿verdad? Y ahora esta última parte aquí versos 24 y 25, creo es el punto de esta última sección donde Dios le dice a Moisés: yo quiero hablar en especial contigo y con Aarón. El pueblo debe quedarse donde están. Ustedes dos solamente deben subir a mi presencia más directa y el pueblo debe esperarles hasta que regresen, ¿verdad? Entonces Dios quiere hablar de una forma más específicamente con Moisés y con Aarón. Eso es lo que vemos aquí en esta última sección. Entonces, podemos decir que los versos 9 al 25 son principalmente una parte del libro de Éxodo que demuestra la importancia de encontrarse con Dios. El pueblo de Dios debe prepararse, debe reconocer que hay una distancia, sí, hay una separación que se debe respetar. La presencia de Dios es un evento magnífico, poderoso, tronante, todo para impresionarnos con la verdad que la presencia de Dios y la palabra de Dios demandan nuestra atención en un momento solemne, serio, de mucha importancia, ¿no? Así que sí, es un texto de mucha importancia. Bueno, ¿qué queremos resaltar para nosotros hoy en día? Ya hemos visto algunos puntos, vamos a repasarlos aquí rápidamente. Número 1, el pueblo de Dios debe prepararse, consagrándose externamente y podemos decir también internamente para poder encontrarse con la presencia de Dios. Para nosotros, ¿qué significa esto? Pues reconocer que cuando nosotros venimos para adorar a Dios, eso merece una preparación de antemano dentro de nosotros y hasta por fuera. Prepararnos para presentarnos a Dios es un evento total de preparación y consagración, ¿no? Número 2, aunque existe una relación íntima con Dios, también se debe respetar la distancia, la diferencia entre Dios y su pueblo. Claro, esto ya lo hemos dicho también, ¿verdad? Sí, somos el pueblo de Dios, especialmente hoy en día, por el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho, tenemos una relación sumamente íntima con Dios, es verdad. Pero yo creo que un principio que no debemos olvidar aquí, hermanos, es el principio de reconocer que sí, en fin, somos seres humanos. La sangre de Cristo, si hemos sido redimidos por la sangre del Señor, la sangre de Jesús nos mantiene limpios, pero todavía debemos reconocer que hay sí una cercanía en nuestra relación nosotros con Dios, pero nunca debemos olvidar la separación también que hay. Sí,
Él es Dios, nosotros somos seres humanos y hay que reconocer y respetar la santidad de Dios cuando nosotros venimos a su presencia también. Bueno, y número 3, estar en la presencia de Dios no es algo que se debe tomar a la ligera, es un momento de cuidado, respeto y seriedad. Como hemos mencionado ya, este fue un momento solemne. Creo, al igual, cada vez que nos acercamos a Dios en oración, sí, es un momento de celebración, es un momento de dar gracias, pero también es un momento para guardar respeto. Es un momento solemne, serio, y hay que tratarlo con todo el respeto posible. También, número 4, la presencia de Dios se manifiesta en diversas formas. Esto ya hemos visto. Dios a veces su presencia se manifiesta en una columna de nube o de fuego, ¿verdad? En la zarza ardiendo que se presenta Dios a Moisés, y aquí en la nube que representa la presencia de Dios que desciende sobre el monte, y fuego y todo eso, ¿no? Dios toma varias formas para presentarse a su pueblo. Y pues solo es algo importante para notar aquí. Finalmente, debemos comparar y ver las diferencias también entre este texto de Éxodo 19 que acabamos de ver con el pasaje de Hebreos capítulo 12, versos 18 al 26. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Ya que este evento que acabamos de ver aquí en Éxodo 19 es un evento que el escritor a los hebreos en su carta les recuerda y hace una comparación y un contraste entre la experiencia de Israel aquí al entrar a la presencia de Dios y la experiencia de la iglesia al entrar al monte de Sión, ¿verdad? Sí hay diferencias entre lo que sucede aquí y lo que nosotros experimentamos hoy en día como el pueblo de Dios. Y por eso creo es importante ver cuando tengan oportunidad Hebreos capítulo 12. Comenzando en el verso 18 y vamos a ver ahí cómo el escritor nos dice que los eventos son semejantes pero también cómo son distintos, ¿no? Entonces, cuando tengan oportunidad, miren el texto de Hebreos capítulo 12. Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar nuestro estudio aquí. Espero que en esta lección, pues, hemos visto la importancia de prepararnos antes de estar en la presencia de Dios y todo lo que esto significa. Espero que esto nos siga enseñando y animando en nuestra propia vida espiritual en el día de hoy. Hasta entonces, pues, vemos la próxima lección. Que estén muy bien, hermanos. Reciben un gran saludo como siempre y como decimos, gracia y paz.